Reiteraron el rechazo a políticas centralistas de Mohamed Mursi y exigieron su renuncia por no alcanzar objetivos del pueblo. Los detalles de estas y otras informaciones en nuestras siguientes rondas informativas. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy están marcados por el evento histórico que estaba previsto a tener lugar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Algo que trae reminiscencias de lo que ocurrió justamente un día como hoy, en 1947, 65 años, ¿no? La partición de Palestina durante el tristemente célebre mandato británico de Palestina, donde ciertamente ya existían los lobbies sionistas y ya existía la banca Rothschild y ya, a la hora de cobrar favores, sobre todo con el nada subestimable drama de la posguerra de la Segunda, con todas las masacres en los campos de concentración y de eliminación del Tercer Reich. Entonces, en aquella incipiente Naciones Unidas apareció el mandato de partir Palestina para que convivieran. Ahora, después de tanto, tratamos de llegar a eso precisamente en la Asamblea de las Naciones Unidas. Y fue realmente una votación histórica esta también, donde Estados Unidos, todo el lobby sionista y todos los que de alguna manera estaban vinculados a esos intereses, geopolítica, económica o religiosamente, hicieron lo imposible para que Palestina no obtuviera la mayoría, y fue una mayoría aplastante, como cabía esperar. Algunos que votaron en contra son naciones que aparecen, estados-islas, ¿no? Como por ejemplo venir a buscar islitas como esta, ¿no? Palau. ¿Por qué importa Palau? Bueno, entre otras cosas porque tiene una base aérea, ¿no? Y esto que ni se ve en el mapa tiene como corresponde un derecho de votación en las Naciones Unidas. De manera que ahora los palestinos tienen el mismo estatus que tiene el Estado Vaticano, lo cual ya es un cambio sustantivo, ¿no? Pero en suma, la votación fue aplastante. Netanyahu recibió una avalancha de votos, los que nunca quisieron reconocer que hay un Estado palestino que construir, recibieron una avalancha de votos. Hubo abstenciones, no pocas, y 9 votos en contra, pero la abstención es lo de aquellos países que dicen, bueno, me gustaría votar por los palestinos, pero necesito un crédito, necesito ayuda militar, necesito que me sigan apoyando en esto y lo otro, necesito la ley de excedentes agrícolas 480. Se juega duro en esas ocasiones. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. De todas las votaciones que me tocó presenciar en la ONU, esta es una en la que me hubiera gustado estar. Se va a Estados Unidos hacia el otro lado del mundo en este giro y aparece el Medio Oriente reflejado en este hermosísimo edificio que ahora va a haber que gastar una millonada para ponerlo a tono, obra del brasileño Niemeyer y por supuesto el grandísimo arquitecto francés Le Corbusier. Esto fue hoy un silencioso teatro de operaciones, diferente al del Medio Oriente. Y en la asamblea se jugó, en las preliminares, muy duro, estaba de bote en bote, como en las grandes ocasiones. Resultado de todo esto, 138 votos a favor, 41 abstenciones, 9 en contra, justamente a los 65 años de la partición de Palestina durante el mandato británico.
Los británicos, por supuesto, votaron en contra. La Asamblea General de la ONU reconoció hoy a Palestina como Estado observador no miembro, el mismo estatus que el Vaticano, en una resolución adoptada por 138 votos a favor, 41 abstenciones y 9 votos en contra. ¿Quiénes votaron en contra? Como cabía esperarse, Estados Unidos juntico a Israel, Canadá, Palau, como le acabamos de mostrar en el mapa, Micronesia, más o menos de ese tamaño, la República Checa, esto no se esperaba, Panamá, cuando no, aunque la invadieron y la destrozaron, Nauru y las Islas Marshall, todas pequeñitas como la Palau que le mostraba en el mapa. Estos fueron los países que votaron en contra. Antes de la votación, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, se dirigió al Pleno para recordar que hace 65 años la Asamblea General adoptó una resolución que creaba el Estado de Israel y aseveró que ahora ese órgano tiene el deber moral e histórico de reconocer al Estado de Palestina legalmente postergado. Señor presidente de la Asamblea General, señor secretario general de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, damas y caballeros. Palestina ha venido el día de hoy ante las Naciones Unidas y ante su Asamblea General en un momento realmente difícil y donde todos han podido observar las muertes de niños y de muertes de civiles debido a las agresiones que hemos recibido en los últimos días. Hemos visto cómo las bombas israelíes han destruido casas y edificios en la franja de Gaza. Esto ha afectado a un gran número de familias y a un gran número de niños también han tenido que pagar este alto precio. Se ha arruinado sus esperanzas. Y se les ha violado su derecho de vivir en libertad y en paz. Palestina ha venido el día de hoy ante la Asamblea General porque nosotros creemos en la paz y en la voluntad de las personas, tal como lo hemos demostrado durante los últimos días. Palestina ha venido aquí el día de hoy siguiendo los procedimientos de la comunidad internacional y tratando de seguir la legitimidad internacional, reafirmando nuestra convicción ante la verdad. Y consideramos que esta es una de las últimas oportunidades para salvar la opción de los dos estados. Palestina desea emprender una acción dentro de nuestra región y adicionalmente proteger las posibilidades del establecimiento de los dos estados. Señor presidente, damas y caballeros, la agresión israelí a nuestro pueblo en la franja de Gaza ha sido lamentable. Y es necesario que finalicemos lo más pronto posible la ocupación israelí en nuestros territorios. Estas agresiones también confirman o reafirman las intenciones del gobierno israelí. Nosotros hacemos un llamado a la comunidad internacional para que le recuerden a Israel cuáles son sus responsabilidades, sus derechos y las reglas que debe cumplir. Muchas organizaciones internacionales han estado señalando cómo el pueblo palestino, cómo no se ha estado respetando el derecho del pueblo palestino. Hemos visto también cómo en nuestro territorio han ocurrido cientos de explosiones que han afectado de una manera irremediable a nuestro pueblo.
Hacemos un llamado para que los territorios ocupados por Israel sean liberados lo más pronto posible. Esa es nuestra voluntad dentro del marco de la paz. Señor presidente, damas y caballeros, el pueblo de Palestina se ha levantado una vez más de las cenizas, tal como lo había hecho en el pasado, rescatando siempre y poniendo por delante nuestros valores, que hoy más que nunca tenemos arraigados en nuestro interior. Cientos de miles de palestinos han sido desplazados de sus hogares. Muchos de estos hogares han sido arruinados por los bombardeos. Nosotros deseamos tener un país próspero y estable. Es por esto que hemos estado llevando a cabo campañas desde las distintas etnias que conforman nuestra población. Y hemos venido a buscar de parte de las Naciones Unidas un apoyo para estas esperanzas que abriga nuestro pueblo. Nosotros deseamos la paz y que los derechos a vivir en paz de todo nuestro pueblo sean respetados. Es por esto que hemos venido aquí el día de hoy. Señor presidente, damas y caballeros, a lo largo de toda la historia de nuestra nación, nuestro pueblo ha estado trabajando de manera ardua para asegurar la armonía y la paz en nuestra región. Siempre hemos estado apegados a lo que ha determinado la comunidad internacional son las mejores soluciones para este conflicto en el cual se plantea la división en dos estados. Todo esto lo hemos hecho a pesar de los horrores que hemos estado enfrentando y que han contribuido a que nuestro pueblo se fortalezca mucho más. La Organización para la Libertad de Palestina reafirma su compromiso con su pueblo. Los líderes de esta organización han estado luchando de manera firme para hacer un llamado a la comunidad internacional y hemos logrado que en oportunidades anteriores se haya reconocido en el seno de la ONU a través de la adopción de ciertas resoluciones el reconocimiento de nuestro Estado. En esto debemos hacer mención especial al esfuerzo realizado por Yasser Arafat, quien luchó de manera ardua y es parte de nuestra historia y que estuvo siempre en contra y condenaba todas las agresiones a nuestro pueblo. Nosotros tenemos el valor y adicionalmente la voluntad de tomar las decisiones correctas que permitan garantizar la protección de nuestro pueblo, así como para alcanzar la legitimación internacional de nuestro Estado. Es por esto que también hemos venido el día de hoy ante ustedes, damas y caballeros. Hemos estado escuchando específicamente durante los últimos meses las declaraciones de parte de las autoridades israelíes en respuesta a esta voluntad de Palestina de convertirse en un Estado observador no miembro de las Naciones Unidas.
Y estas autoridades han estado rechazando ese llamado y hemos visto las agresiones realizadas durante los últimos días en la Franja de Gaza. السيدات والسادة قبل 65 عاما وفي مثل هذا اليوم Años más tarde, الجمعية العامة للأمم المتحدة en este mismo organismo internacional, el pueblo de Palestina está solicitándole a la Asamblea General de la ONU que asuma este deber ante el pueblo de Palestina y que asuma esta responsabilidad histórica para que no se retrase más el proceso. Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina y líder de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, dijo que la votación ocurría en un momento decisivo para tratar de proteger las posibilidades de una paz justa. Palestina viene aquí en un momento en que todavía está curando sus heridas, enterrando a sus mártires, a las víctimas de la más reciente agresión israelí, mencionó al inicio de su discurso ante la Asamblea, y dijo textualmente: al mundo hoy se le está pidiendo que responda a una pregunta específica. ¿Hay en nuestra región gente que sea descartable? ¿Somos un pueblo descartable? ¿O hay un Estado que necesita y tiene el derecho de vivir en su tierra? El líder de la Organización para la Liberación de Palestina dijo: es hora de entrar en acción y tomar medidas después de que los bombardeos israelíes provocaron las pérdidas de vidas inocentes. Así las cosas, el resultado fue contundente. We shall now begin the voting process. Those in favor of draft resolution A/67/L.28, please signify. Aquellos a favor de la resolución, sírvanse marcar su votación de manera electrónica. Y esto fue apareciendo en el gran tablero, los dos grandes tableros. Israel votó en contra, la República Checa votó en contra, por lo que vemos ahí. Estados Unidos vota en contra. Micronesia, las Islas Marshall, esos punticos en el mapa, votaron en contra. Panamá votó en contra. Se fueron sumando así 9 votos en contra. Por supuesto, Estados Unidos, Canadá. Rice estaba muy atento a ver si lo que se había negociado previamente se cumplía en el gran tablero electrónico. The General Assembly is now voting on draft resolution A/67/L28 entitled Status of Palestine in the United Nations. Will all delegations confirm that their votes are accurately reflected on the board? El resultado fue que 41 países dijeron, bueno, no vamos a votar en contra, pero tampoco podemos quedar mal votando a favor, nos abstenemos. Y 41 países se abstuvieron, pero una mayoría aplastante de 138 países le dijeron al mundo y a quienes quieran oír, estamos a favor de lo solicitado por Palestina. Había tensión en la presidencia. The voting has been completed. Please lock the machine. 138 por el sí y una aclamación. The result of the voting is as follows. Ban Ki-moon recordó que la decisión de la Asamblea General fue una prerrogativa de los Estados miembros y se dijo listo para cumplir con su papel según lo estipulado en la resolución. Abstentions, 41.
Ban Ki-moon reiteró que los palestinos tienen el derecho legítimo de tener un Estado independiente y que Israel tiene el derecho de vivir en paz y seguridad con sus vecinos. En ese sentido, advirtió que la decisión de hoy no es un sustituto de las negociaciones necesarias para tal fin, pero que sí subraya la urgencia de reanudarlas. A la derecha estamos aquí, recuerden ustedes, y toda la plana mayor, la bandera palestina ondeaba en la Asamblea General. Un verdadero triunfo de la iniciativa palestina y la conciencia planetaria expresándose. Y así lo veían en Ramallah. Vamos a mostrarles las reacciones en Jerusalén, en Ramallah, en Hebrón, en Belén, en la margen occidental, en la ciudad de Gaza y en la franja de Gaza. I'm Palestinian. I'm so proud like this president. Soy muy orgullosa, decía hoy esta dama, y soy muy orgulloso porque el presidente representa, ha reflejado nuestros sueños, y de una manera tremenda en la reunión de las Naciones Unidas. Esto era en Ramallah, en la margen occidental, en el West Bank, y otro tanto estaba ocurriendo en Hebrón, en la margen occidental, ¿no? Allí siguieron detalle a detalle en pantalla gigante lo que ocurría en las Naciones Unidas, y Shan al-Kamal, un residente de Belén, dijo: hoy, gracias a Dios, celebramos la victoria de Palestina. Ahora somos algo en el mapa del mundo, un país como cualquier otro país. Interesante que la Iglesia Católica y Cristiana de la Natividad lanzó sus campanas al vuelo. Bueno, allí confluyen todas las formas del credo cristiano, ¿no? Y los ortodoxos tienen un gran papel allí. Mientras tanto, en la ciudad de Gaza, Ahmad Khalil, un residente que seguían como todos desde los cafés, decía: hoy me siento muy orgulloso, estaba esperando esta decisión y el título para que el mundo lo tenga presente: Palestina. Después de la destrucción de los últimos ataques, los palestinos en Gaza se niegan a desarraigarse o a perder su voluntad. Salieron todos a festejar. También apareció Mark Regev, el vocero del primer ministro, un hombre que sabe muy bien lo que hay que hacer en televisión y venía maquillado. The remarks of the Palestinian leader tonight in New York were unfortunate. Lo que subrayó el líder palestino hoy en Nueva York es desafortunado. En lugar de hablar del lenguaje de la paz y de la reconciliación, vino con una completa letanía y libelos, con cargos y culpas contra Israel. En lugar de respetar la verdad histórica, la pervirtió. Israel quiere la paz. Israel es quien quiere la paz y está listo para aceptar un Estado palestino dentro del marco de la paz, y es el lado palestino el que hasta ahora se ha negado a aceptar esto y la legitimidad del Estado judío. Ustedes saben que estamos celebrando, sé que están celebrando en Ramallah, pero la verdad es que cuando la fiesta se termine y cuando la gente despierte mañana en la mañana, no verán nada diferente, nada habrá cambiado de esta realidad sobre el terreno. La única manera de seguir hacia adelante y no hacer un teatro sin ningún significado en las Naciones Unidas es lo que tienen que hacer, hablar de paz. ¿Se dan cuenta, no?
habló de ese teatro que montaron en las Naciones Unidas. Como siempre, Mark Regev, encantador, representando a Netanyahu. Joseph Alusha dice, este es un momento histórico, debería ser escrito en la historia tal como lo estamos viviendo. Se ha reconocido al Estado palestino. 29 de noviembre es una fecha histórica y estamos muy orgullosos de ella. Desde Gaza, un saludo a Abu Mazen, decían. Abu Mazen era el nombre de guerra de Yasser Arafat. Así las cosas, se fueron calentando los ánimos. Israel dice que el reconocimiento de la ONU alejará la perspectiva de un Estado palestino, así lo titulaba Aurora. La resolución de la ONU no cambiará nada sobre el terreno, no hará que la existencia de un Estado palestino sea más cercana, sino que por el contrario la alejará aún más, dijo el primer ministro en una conferencia en la que se conmemoró la histórica visita de Anwar al-Sadat a Jerusalén. Y Bibi Netanyahu dio una declaración. La decisión de las Naciones Unidas hoy no cambiará nada en el terreno y no avanzará hacia el establecimiento de un Estado palestino, más bien podría retrasarlo más. Las manos de Israel están siempre al alcance para la paz, pero el Estado palestino no se fundará sin el reconocimiento del Estado de Israel y como el Estado del pueblo judío. Mientras tanto, en Washington, Distrito de Columbia, Hillary Clinton estaba en el Brookings Institution y salía a ponerse a tono. So on a wide range of global security issues, we are more closely. Resulta que Clinton considera contraproducente el reconocimiento de Palestina en las Naciones Unidas. La secretaria de Estado consideró contraproducente la nueva decisión de las Naciones Unidas que respalda en forma aplastante por 138 de los 193 países miembros de la Asamblea General esta iniciativa. A juicio de la funcionaria, esta decisión de la comunidad internacional es desacertada porque implica mayores obstáculos en el camino de la paz. Es decir, 138 países están absolutamente equivocados. Ella y Netanyahu son las que tienen la razón. Y hay que tener en cuenta los que se abstuvieron. Nosotros, es decir, Estados Unidos, hemos sido claros que los palestinos e israelíes solo pueden alcanzar la paz que desean mediante negociaciones directas. Bajo ese pretexto, Washington intentó hasta el último minuto bloquear el proyecto de resolución que permite a Palestina escalar hasta el estatus de Estado observador no miembro de la ONU, superior al anterior. Vean, el impresentable Lieberman, por algo le decimos impresentable, ¿no? Siempre dando la nota, se reunió con el secretario general y Lieberman dijo, los palestinos saldrán perdiendo de la ONU. Saldrán perdiendo de su decisión de pedir en la ONU el estatus de Estado observador a pesar de que tengan garantizada la mayoría en la Asamblea General. A pesar de que tendrán la mayoría en la votación, los palestinos serán eventualmente los mayores perdedores en el terreno de los hechos, dijo Lieberman. Solo incrementan las divergencias y apartan a los dos pueblos de una solución, lo dijo el jefe de la diplomacia en otra encantadora demostración de su capacidad como ministro de Relaciones Exteriores. Así las cosas, esto no puede ser más contundente, ¿no? El mundo entero representado en las Naciones Unidas, pese a la tremenda presión que hicieron los Estados Unidos e Israel con todos sus amigos y algunos no tan amigos, pero que los necesitan por razones de compromiso, y no lograron de ninguna manera evitar esta aplastante demostración. Esto me recuerda lo que decía un viejo amigo gran rabino, recordando el Antiguo Testamento y aquellas partes donde decían, si 3 o 4 personas te dicen que estás borracho, lo mejor que puedes hacer es acostarte y dormir la mona. Bueno, ahora son 138 países que están diciendo, estás mal, Palestina tiene derecho también. En fin, esto es la realidad. Ustedes la vieron, no es una opinión, es una demostración objetiva de lo que pasó hoy en la ONU. Y significativa la cantidad de abstenciones a punta de muchísimas presiones
algunas no muy santas. Pero aún así ya sabemos quién es quién. La realidad del mercado hoy: el precio del petróleo venezolano estable a $97.15, el de la OPEP baja levemente pero sigue casi en 107, 106,99 centavos. El West Texas subió a 87,74, lo cual nos viene muy bien porque forma parte de nuestra canasta para el promedio. Y el Brent del Mar del Norte cerró en 110,42 al alza. Bajó levemente el precio del oro, que cerró a 1.728,30, y el cobre a 7.963,50 la tonelada. El precio del café subió 155,93 el quintal, y el euro sigue estable a 1,29 frente a la divisa estadounidense. Es la hora exacta de un corte. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Esta semana en Cruce de Palabras, Javier Vega estará conversando con Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Tratarán temas como la posibilidad del ingreso de Bolivia a Mercosur, el uso de la hoja de coca, la nueva ley de inversiones extranjeras y la legítima defensa por recuperar su salida al mar. Esto y mucho más en Cruce de Palabras. Viernes, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y hoy vamos a comenzar con la muy fluida y delicada situación que se vive en Egipto, ¿eh? Por supuesto, la de Siria no es menos problemática, pero también vamos a mostrarles algo que cambia de una manera significativa la proyección del poderío indudable de China en el área naval, donde normalmente le gusta pasearse como Pedro por su casa a las flotas estadounidenses con sus portaaviones nucleares. China hace tiempo compró viejo portaaviones de la época soviética que había quedado por ahí a medio camino. Lo compró a precio muy barato, lo modificó, lo adaptó a sus necesidades y ya, no es primicia, pero ha ocurrido hace poco y estos acontecimientos fluidos nos habían impedido mostrárselo, hoy se lo vamos a mostrar. Ya China ha dicho, nosotros también, y ha mostrado sus aviones operando en su portaaviones, el primero de toda una serie, pero además es un avión equivalente a un Sukhoi 33, ¿no? Es decir, el músculo de China no solo se muestra en tierra, en el espacio, sino también en su proyección del poderío naval a tierra. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y sobre todo veamos el drama que se vive en el ámbito europeo y en el ámbito no solo de la yugular del petróleo mundial, sino acá arriba, ¿no? Desde Turquía hasta Siria, todo lo que está pasando allí y sobre todo el Cairo. Esta es la Plaza Tahrir. Ayer le mostrábamos la Tahrir y la Plaza Simón Bolívar. La Plaza Tahrir sigue siendo un epicentro, el lugar donde tomar la temperatura al malestar que se vive allí y lo que se refleja también en algunos medios de comunicación. Pero el tema es que están muy lejos de haber logrado una estabilidad aquí, ¿no? Aquí decía Ammar al-Sawi, nos rehusamos a aceptar que Morsi, como presidente, no apruebe las cosas como se deben hacer desde el comienzo. Pero el pueblo egipcio tiene muchas emociones contra algunas religiones. Tenemos aquí una mezcla de política y de religión. La Plaza Tahrir es una muestra de esto. Y entendemos que la hermandad musulmana también debe tener algún papel político, pero pienso que es un error que repitamos una y otra vez todo lo que ha pasado aquí, nos ha costado tanto. Las protestas en Egipto siguen tensando la estabilidad del gobierno. Según testigos, la policía lanzó gases lacrimógenos contra cientos de manifestantes que tiraban piedras en la central Plaza Tahrir, donde ahora se ve algo controlada la situación. La televisión estatal confirmó que los agentes usaron gas lacrimógenos para dispersar a un grupo que se estaba reuniendo cerca de la embajada estadounidense.
Se habían reunido en el martes como 300.000 personas en la mayor convocatoria desde el derrocamiento de Hosni Mubarak en el 2011. Los manifestantes al caer las noches se pusieron intensos, ¿no? Y esto es el tema de nunca acabar, no solo en la Plaza Tahrir. La Asamblea Nacional está delineando la nueva constitución de Egipto y dice que el borrador final estaría listo y una medida que los hermanos musulmanes creen que permitirá superar la crisis generada por un decreto de Mursi, que ya hemos comentado aquí, que muchos consideran que le otorga poderes dictatoriales. Los hermanos musulmanes esperan poner fin a la crisis reemplazando el controvertido decreto con una constitución totalmente nueva que necesitaría ser aprobada mediante referéndum popular. Recordarán ustedes que los hermanos musulmanes eran palabra prohibida en tiempos anteriores en Egipto, eran prácticamente ilegales y se les reprimía a sangre y fuego. Ahora son un factor poderoso en la toma de decisiones. Se trata de una maniobra basada en la creencia de los islamitas que pueden movilizar a suficientes votantes como para ganar el referéndum. Y el partido ha ganado todas las elecciones desde que Mubarak fue derrotado. Se supone que la Constitución será uno de los pilares de un nuevo Egipto más democrático tras el final de las dictaduras siempre aceptadas y apoyadas por las grandes potencias occidentales. Violencia en la noche, como acabamos de ver, y más gases lacrimógenos y más negociaciones para sacar adelante a nivel legal la situación planteada. Mohamed Mara es un pensador islámico, un autor, dice: aquí están rechazando estos proyectos por la simple voluntad de rechazarlos, porque los estamos invitando a unirse, tenemos diálogo, queremos seguir adelante, ver en qué términos revisamos la nueva constitución y cómo nos ponemos todos de acuerdo para un mejor Egipto. Y ahora, ¿la objeción cuál es? ¿Seguir protestando? Eso no tiene salida. Egipto examina el proyecto de constitución en medio de una grave crisis política. Este joven vocero de los salafistas, el partido Nader Bakr, dice: por lo que respecta al pueblo, bueno, hagamos una investigación de la opinión pública de una manera amplia. La gente quiere rechazar algunos aspectos y otros quieren aceptarlos, pero lo que tiene que venir aquí con la voluntad de Dios es que tiene que salir una constitución aceptada por todos y que sea pasada al presidente y que el presidente la respete, y no puede andar con poderes extraordinarios como hemos visto hasta ahora. Mientras tanto, vean que hay representación femenina, ¿no? Mientras tanto, el chairman de la Asamblea Nacional, Hossam Al-Ghariani, dice: queremos una constitución por la que nos hemos puesto de acuerdo, pero son las cosas en las que no estamos de acuerdo las que no nos permiten encontrar ahora el camino adecuado para hacerla funcionar. Los principios de la legislación de los egipcios, que también son cristianos y que también son judíos, deben tener como fuente primaria la legislación, un gobierno de vocación social, el personal religioso y los asuntos que deben ser respetados también cuando hablamos de los líderes religiosos de todas las tendencias, deben verse reflejadas allí. ¿Por qué no? Pero el artículo 2 de la Constitución prevé que los principios de la Sharia constituyan la principal fuente de la legislación. Se trata de una formulación bastante consensuada en Egipto. El líder del partido Wafd, Wahid Abul Magheb, dice: así como la Asamblea Nacional hace frente, como se ha anunciado, a esta realidad, debemos dejar claro que la posición final en contra de la Asamblea Constitutiva no puede ser sacrificando la legitimidad moral y política de nuestros principios, como hemos advertido. El caso es que se repite claramente hoy, el pueblo es testigo, tenemos que confirmar que queremos estar de acuerdo y salir adelante, de manera de limitar estas confrontaciones y sacar adelante un mejor Egipto. La oposición egipcia sigue convocando manifestaciones contra la declaración constitucional y los poderes omnímodos que por el momento se quiere adjudicar el presidente.
Durante una rueda de prensa en la sede de la Alianza Popular Socialista, los grupos opositores han anunciado la convocatoria de las protestas apenas horas después de lo que los hermanos musulmanes señalaron que cancelaba las manifestaciones que iban a tener lugar en respaldo de Mursi. Así las cosas, Walid Abul Mahed dijo: el Frente reafirma que el gran pueblo de Egipto es capaz de proteger su propia libertad de los intentos de atacarla. Y hacemos una llamada a todo el pueblo en general, a sus hijos y a sus partidos. Los sectores deben participar en millones de personas este viernes en una continua demostración hasta que nuestras metas, sin falta, sean logradas. En la lectura del comunicado oficial a través del que se ha llamado a la población a protestar contra la declaración, se ha acusado a Mursi y al Ministerio del Interior de las recientes muertes de activistas en el marco de las manifestaciones contra el gobierno. Hasta el momento han fallecido 3 personas a causa de la represión de las protestas por parte de las fuerzas de seguridad. El comunicado, a su vez emitido por la presidencia anoche, en referencia a la noche pasada, no es aceptable. No presenta nada nuevo respecto a la clara demanda de los poderes nacionales y revolucionarios para cancelar la declaración constitucional, han agregado. Y entre las demandas de la oposición están la cancelación de los principios señalados en la declaración del gobierno. Asimismo, reclaman la reestructuración y purga del Ministerio del Interior y la reelección de los miembros de la Asamblea Constituyente. En Viena, mientras tanto, la situación del tema de Irán y la energía atómica está nuevamente como punto destacado en la agenda de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Y aquí aparecen los representantes del más alto nivel de la República Islámica de Irán. El representante permanente Ali Shagar Soltanieh se hizo presente hoy, se reunió con Robert Wood en discusiones, el embajador de Estados Unidos, el representante de Estados Unidos, allí Robert Wood, estaba con el director general Yukika Amano, que también llegaba a este encuentro, y no hay progreso en la forma de clarificar por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica sus preocupaciones acerca de una posible dimensión militar al programa nuclear iraní, a pesar de los intensos esfuerzos de esta organización, dijeron hoy en Viena. El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica pide resolver de manera urgente el estancamiento sobre el caso nuclear iraní. Ahí aparece Yukika Amano. Y el jefe de la Agencia Internacional, Yukika Amano, exhortó este jueves a actuar urgentemente y aprovechar el diálogo para resolver el problema del programa nuclear de Irán y las sospechas de que quiere dotarse de armas atómicas. La Agencia Internacional, dijo, sigue firmemente en favor del diálogo. Existe una oportunidad de resolver el tema nuclear iraní de forma diplomática, declaró en medio de esta intensa presencia de representantes y prensa el delegado japonés. Esto en un discurso durante la apertura del Consejo de Gobernadores, que es lo que estamos viendo, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que se celebra normalmente a puerta cerrada durante 2 días en Viena. The basis for the agency's concerns about possible military dimensions to Iran's nuclear program. However, we have not been able to reach agreement with Iran on what is known as the structured approach to resolving outstanding issues. In the meantime, Iran has... Ya es hora de trabajar con sentido de urgencia y de aprovechar la oportunidad de la solución diplomática, agregó. A pesar de los esfuerzos intensos de parte de la agencia, no estoy en condiciones de anunciar progresos en la aclaración de elementos sobre una posible dimensión militar del programa nuclear de Irán, dijo Yukika Amano. Dijo, ya es hora. La agencia internacional sigue firmemente en favor del diálogo. Existe una oportunidad de resolver el tema nuclear iraní de forma diplomática. Lo dijo ante el Consejo de Gobernadores, como estamos viendo, en la parte que no se dialogaba a puertas cerradas. Quantities of earth. This could make it much more difficult for us.
Destacó en el informe una serie de elementos que indicaban que Irán trabajaba en la fabricación de armas atómicas antes de 2003 y quizás también después, pese a afirmar lo contrario. Al menos esto dijeron. Pero el objetivo del diálogo no es el diálogo en sí mismo, dijo Amano. Si existe voluntad política de parte de Irán, tenemos una gran oportunidad de alcanzar un acuerdo. Por su parte, el encargado de negocios estadounidense Robert Wood expresó la impaciencia de Estados Unidos frente a Irán e instó a los países a cooperar realmente antes del próximo Consejo de Gobernadores en marzo. Caso contrario, Estados Unidos trabajará con otros miembros del Consejo en una respuesta apropiada, dijo amenazante Robert Wood en su discurso, en un tono muy diferente al del representante japonés como jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Y finalmente dijo Yukika Amano: la Agencia Internacional de Energía Atómica permanece firme, comprometida con el diálogo. Sí hay una oportunidad de resolver el tema nuclear diplomáticamente. Y este es el momento de trabajar con sentido de urgencia y aprovechar la oportunidad para esa solución diplomática. No la dejemos pasar. La forma en que se refirió Robert Wood, representante de Estados Unidos, fue muy diferente. Estados Unidos, a través de su representante, amenazó con llevar el programa nuclear iraní al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Washington pone un plazo límite a Teherán para que inicie una cooperación sustancial. Puso como fecha límite a Irán marzo de 2013 para que el país persa comience a cooperar con la Agencia Internacional de Energía Atómica. En caso contrario, Washington amenaza con llevar el asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El representante de Estados Unidos ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, Robert Wood, realizó esta declaración en los siguientes términos. Si para marzo Irán no ha iniciado una cooperación sustancial con la Agencia Internacional de Energía Atómica, Estados Unidos planteará a otros miembros del organismo la posibilidad de considerar informar sobre la falta de progreso al propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. In his next report, any substantive measures Iran has taken to come into compliance with its PMD obligations. Should Iran not... Asimismo, Wood solicitó al director general del regulador nuclear de la ONU, Yukiya Amano, que señale en su próximo informe sobre Irán, que podría presentarse en febrero de 2013, si la República Islámica ha dado algún paso realmente sustancial al respecto. Occidente sospecha que el programa nuclear del país persa tiene como objetivo crear bombas atómicas y constantemente intenta encontrar pruebas de ellos. Por su parte, Teherán rechaza todas las acusaciones y señala que su programa tiene fines puramente pacíficos. Ali Algar Soltaniev dijo, el embajador iraní dijo, Irán lamenta el alboroto político por el dossier iraní y volvió a acusar a Washington de querer controlar la agencia de la ONU. En 10 años de investigación de la agencia, nunca ha encontrado pruebas sobre un desvío de uranio con motivos militares, dijo el representante iraní. Pero antes, Amano había lamentado que Irán continuaba con las actividades de enriquecimiento de uranio y ha aumentado su capacidad en contra de las resoluciones del Consejo de Gobernadores. Según el último informe, Irán equipó en centrifugadores su planta subterránea de enriquecimiento en Fordo, en el centro del país, cerca de la ciudad santa de Qom. Por lo que respecta al embajador Ali Algar Soltaniev, dijo, Irán está listo para encontrar una solución que salve las apariencias, si ustedes quieren, en este estancamiento sobre el tema. Por un tiempo fueron las otras partes, Estados Unidos y la Unión Europea, que estuvieron discrepando entre ellas sobre esta realidad. La realidad es muy simple. Irán domina la tecnología de enriquecimiento de uranio. Irán nunca va a suspender el enriquecimiento. Todas nuestras actividades están bajo las reglas de la Agencia Internacional de Energía Atómica. No pueden encontrar un revólver humeante y no hay mandatos para inspección en Teherán. Después de 7.000 mandatos, no han encontrado una sola prueba. El escándalo que empezó
en la rodilla de un príncipe, ¿eh? El informe del juez Leveson tiene sus orígenes en el escándalo de las escuchas del ya desaparecido tabloide El Amarillista, asqueroso, al estilo Murdoch, dominical News of the World. Ese es el escandalazo que ahora tiene en la picota no solo la manera de hacer periodismo del imperio del magnate Rupert Murdoch, sino de la prensa británica en general, amarillista y sensacionalista como nunca, y ha puesto en cuestión las relaciones del periodismo con los políticos y con la propia policía. Estos títulos del emporio que montó en todo el mundo Murdoch se refieren a tantos escándalos que han tenido lugar allí y muchos periódicos que han ido cerrando, y ahora se quiere crear un ente supervisor. Tuvo que cerrar el News of the World cuando llegaron a explotar el diario de una adolescente muerta, o dijeron que, y además habían, con la ayuda de incluso algunos policías, pinchado a todos los políticos y a todas las personas para hacer periodismo amarillista y vender. Esta maravilla que están viendo aquí es el nuevo portaaviones de China. Se había utilizado el casco viejo del Varia con portaaviones de 67.000 toneladas de la clase Almirante Kuznetsov. Lo compraron antes de ser terminado, lo terminaron a su gusto y medida, y ahora tienen a todo el mundo bien entrenado. Este recorrido es para encontrar cualquier partícula, objeto que haya sobre la cubierta, porque puede ser tragado por los reactores. Y esas huellas que veían atravesadas son aquellas donde debe engancharse el patín de cola, y aquí viene nada menos que el Shenyang J-15, versión china del caza ruso Sukhoi 33. Vean el gancho de cola que debe, perfecto, enganchó y frenó. Este es todo un mensaje de China, ¿no? Desde que el buque entró en servicio, la tripulación procedió a un centenar de entrenamientos y programas de ensayo, dijo el Ministerio de Defensa. El Liaoning fue construido, como dijimos, bajo el viejo casco del Varia, portaaviones de la época soviética. El casco fue comprado en 1998 a Ucrania para ser renovado durante años en los astilleros navales de Dalian. Y eso supone que ya China puede claramente competir en los mares por la supremacía aeronaval, y este despliegue no es casualidad. China busca el poder marítimo, no la hegemonía, dijo el ministro de Defensa. Las acciones de China para convertirse en una potencia marítima no tienen nada que ver con la búsqueda de hegemonía, subrayó el vocero del Ministerio de Defensa. Es un enorme caza, ¿no? Gigantesco. Es equivalente al Sukhoi 33. Es decir, la capacidad de ataque. Vean, preparados para el despegue. Cubierta peraltada, al estilo ruso, y ciertamente esto es algo impensable años atrás, y China ya está compitiendo en todos los niveles. Yang Xian, vocero del Ministerio de Defensa, señaló: China ha mostrado considerable transparencia durante el ejercicio de aterrizaje en el transporte de portaaviones con un J-15. China también ha hecho claro, minuto a minuto, los reportes de todo el ejercicio. ¿Por qué debería Estados Unidos seguir preguntando sobre la transparencia de nuestros asuntos militares? ¿No han encontrado ya lo que hemos hecho durante el ejercicio de aterrizaje del J-15? ¿No se lo hemos mostrado a todo el mundo? ¿No lo han visto en televisión? ¿No es suficientemente transparente nuestra actitud? Siempre hemos dicho que China desarrolla armamento para su seguridad nacional. No está apuntando a ningún otro país ni a ningún blanco específico. Las Fuerzas Armadas de China siempre se han comprometido a salvaguardar la paz mundial y la estabilidad. Esperamos que las partes involucradas se sientan más calmadas acerca del muy apropiado manejo y racional desarrollo de las fuerzas de defensa de China, y que se eviten una sobrereacción ante lo que es una muestra soberana de lo que estamos haciendo. Hay objetivos a largo plazo concerniente al desarrollo militar nuestro y nuestro alcance internacional,
y estamos decididos a que la postura de China es salvaguardar los derechos e intereses legítimos del país, no deben ser considerados como una postura de línea dura, dijo. 外国的航母技术，如果不是有意的攻击，至少是不专业的。中国坚持独立自主、自力更生、自主创新，有智慧和能力来研造和发展自己的航母。 Cosas desafiantes China, demostrando no solo lo que puede hacer, sino también lo que algunos creen que podría hacer y descartándolo. El ballet que representa operar en la cubierta de vuelo está al mejor estilo de lo que hemos visto estando de maniobras en los portaaviones nucleares estadounidenses como el Eisenhower o en los del modelo anterior como el Constellation. Y este J-15 es un Sukhoi 33 que es de altísima tecnología, los que han derrotado a los F-15 en las pruebas de combate que se hicieron en India, a los B-15 estadounidenses, pero además ahora en la versión naval, interesantísimo. Tenemos una nota que nos llega en texto, excitante debut de la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, eso en el Zellerbach Hall de San Francisco. Y como no nos han enviado las imágenes, les cuento lo que ha pasado allí. Venezuela y su enorme cantera de talentos musicales son el comentario obligado de los melómanos críticos y especialistas en la ciudad de San Francisco. Hace una hora aproximadamente, un estruendoso aplauso se escuchó cuando el maestro Gustavo Dudamel salió al escenario para ofrecer con el primer concierto de la gira Estados Unidos 2012, protagonizada por nuestra Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, en el Zellerbach Hall, la reconocida Universidad de California, considerada la universidad pública más importante del mundo, con un vibrante repertorio integrado por obras del mexicano Carlos Chávez, el hispano-cubano Julián Orbón, el también mexicano Silvestre Revueltas, los músicos venezolanos y el respetado director Gustavo Dudamel emocionaron a las 1.900 personas que colmaron todas las butacas del mencionado teatro. Mañana a esta misma hora y lugar será la noche para conquistar definitivamente al muy exigente público de San Francisco con la interpretación de 3 obras también de compositores latinoamericanos. Del argentino Esteban Bensecri, el clásico brasilero Heitor Villa-Lobos y el venezolano Antonio Esteves con la emblemática cantata criolla, Florentino el que cantó con el diablo. En este caso tendrá la particularidad de contar, estoy leyendo a primera vista porque lo acabamos de recibir, con la parte coral con 2 agrupaciones de San Francisco en la cantata criolla, el Pacific Boy Choir y el coro de la Universidad de California. Los roles estelares de Florentino y del Diablo serán interpretados por los cantantes venezolanos Idwer Álvarez y Gaspar Colón. Estamos muy bien representados. La orquesta parte el sábado 1 de diciembre para la ciudad de Chicago, donde se presentará en el Chicago Symphony Center. Luego viajará a Washington el día 3 de diciembre para realizar su siguiente presentación en el Kennedy Center. De allí hacia Nueva York para ser los residentes especiales del Festival Voces de Latinoamérica, en donde no solo debutará la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar bajo la dirección de Gustavo Dudamel, sino que debutará el Ensemble de Metales Venezuela con un repertorio rico en sonoridades y estilos y estrenando en el fastuoso Carnegie Hall las piezas de nuestros compositores, miembros de la orquesta, Félix Mendoza y Giancarlo Castro. No tenemos las imágenes, pero sabíamos que esto nos llena de orgullo y ciertamente en toda nuestra querida, contaminada y única nave espacial se toma como ejemplo lo que está ocurriendo en este desarrollo peculiarísimo de la República Bolivariana de Venezuela. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando ella haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.
80 Saúl de la Virgen bajo causa. Síguenos en @TelesurTV. Somos la señal informativa de América Latina, también en la web. En esta edición, USA de Verdad le brinda un completo resumen de